Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Qué lindo poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Por favor, abramos rápidamente nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer el verso 32. Amén. Continuamos este tiempo espigando acerca de este capítulo 11 del libro de Hebreos, sobre la galería de los héroes de la fe, para que podamos comprender cómo por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio, fueron aprobados. Y el Señor también quiere que andemos en fe en este tiempo, este último tiempo que nos resta, poder decir, Señor, heme aquí, porque el Señor vendrá y decir, hallará fe en la tierra. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos dio para que podamos entender este tiempo, el poder vivir en fe y saber qué es la fe. Amén. Entonces vamos a ir viendo hoy la vida de Sansón. Vamos por favor al capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos por favor. Amado Dios y Padre bueno eterno, te damos gracias y en el nombre de Jesús queremos pedir, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para que este tiempo nos guíe a toda verdad. Abra nuestro entendimiento, Señor amado, y este tiempo, mi Dios, puedas, Señor, amonestarnos, Señor, para nuestro bien, para que andemos, Señor amado, en fe, esa fe que te agrada, Señor, una fe genuina. Y te pido que este tiempo, Señor amado, nos ayude, Señor amado, consuela, conforta, Señor, nuestras almas, y este tiempo, Señor, tú seas quien, Señor, dirija todo, Señor, lo que salga, Señor, de mis labios. Te quiero prestar, Señor, mis labios para ser solo instrumento, Dios, para que tú puedas, Señor, hablar por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir viendo la vida de Sansón, como te decía, y para ello vamos a irnos al libro de los jueces. Vamos a ir al capítulo 13. El capítulo 13, el capítulo 14, 15 y 16 hablan sobre este juez, ¿ok? Sansón, ¿ok? Que era el 12º y último de los jueces. La palabra Sansón proviene de una palabra hebrea que significa sol o luz. Y vamos a ver cuánta luz daba Sansón o si lo apagaba, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que la luz no debe ser cubierta, ¿sí?, debajo de un almud, sino tiene que exhibirse, tiene que reflejarse. Amén. Tenemos que reflejar a Cristo. Entonces, este juez, 12º de Israel, vivió a comienzos del siglo XI antes de Cristo, es decir, unos 50 años antes de que Saúl se convirtiese en rey. ¿Okay? Y en vez de liderar un ejército, luchó contra los filisteos por su propia cuenta. Este héroe tuvo graves flaquezas, violó varios de los 10 mandamientos, ¿okay? Y también violó su voto nazareo. ¿Okay? Su vida se caracterizó por una constante infidelidad, pero fue usado por Dios para liberar a su pueblo. Y más adelante vamos a ver cuando Sansón clama al Señor y el Señor le responde. Ahora bien, yo sé que conoces la historia de Sansón y solamente quiero detenerme a leer unos cuantos versículos. Vamos primero al capítulo 13. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Siempre venía la apostasía, el apartarse de la verdad, y luego venía el juez enviado por Dios. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, era de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Ok? Para que entendamos de dónde viene Sansón y cuál era el voto, la consagración para Sansón, que ya Dios les había dicho, el ángel de Jehová, que tipifica
a Jesús, ¿sí? Preencarnado, es decir, ahí está mencionando que no debía pasar por su cabeza, comer, todo eso, un voto nazareato, que esto lo detalla en Números capítulo 6, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Entonces, Sansón es un ejemplo de los creyentes que a veces pensamos que Dios siempre va a permanecer con nosotros cuando nosotros seguimos persistiendo en nuestra conducta inmoral, pecaminosa, y pues pensamos que Dios siempre va a estar a nuestro lado y no nos damos cuenta que contristamos al Espíritu Santo de Dios porque continuamos en desobediencia, y sin darnos cuenta el Señor se aparta como se apartó de Sansón, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos apartar a Dios de nuestras vidas, separarlo a Él de nuestras cosas. Sansón se alejó por completo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que el que no recibe consejo, dice, poco a poco se hastía hasta de su propio consejo. Mira, Proverbios 12 dice, y quiero que vayamos viendo algunas enseñanzas para entender por qué el autor de Hebreos, que en este caso llegaría a ser Dios mismo, porque así empieza la epístola en el capítulo 1, decidió incluir a Sansón como un héroe de la fe, si toda su vida era un carnal ungido, se puede decir así. Proverbios 12, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Esto vayamos aplicando a Sansón. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sansón nunca estaba aceptando consejo, mas al contrario, el don, las capacidades que Dios le había dado a Sansón, Sansón lo estaba derrochando, no usándolo para el fin y el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y esto vemos que los dones y las capacidades que Dios nos dio es para usarlo para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no para nuestro provecho, como lo hizo Sansón. Es decir, aquí vemos Sansón usó de su físico para conseguir mujeres, aventuras, cuando Dios le había dotado de ese vigor peculiar para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. ¿Ok? Así que vamos a ir entrando un poco a ver esas enseñanzas, la fe que agrada a Dios, es decir, obedecer y estar en su voluntad. Para empezar, vemos que Sansón no reclutó un ejército, sino que él por su propia cuenta derrotó y conquistó reinos, así como dice el libro de Hebreos. Vamos a ir entendiendo esa frase, conquistar reinos, ¿ok? Entonces, vemos que nuestras batallas no las ganamos por saber mucho, o con ejércitos, o por confiar en muchas otras, en recursos, en personas, sino por el Espíritu Santo. No es con fuerza, dice el libro de Zacarías, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor, ¿ok? Y Sansón muestra en Cristo, ¿sí? Vemos ahí que la lucha no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, porque todos los jueces llevan y como que llegan a ser un tipo de Cristo, no en la desobediencia, eso hay que aclarar, sino en el propósito del Padre que tenía cada juez, cada profeta, cada rey, que habla también en el libro de Hebreos, que apuntaban, era una sombra que apuntaban a Cristo, amén, el autor y consumador de nuestra fe, ¿ok? Entonces, aquí hay un voto nazareo que hace Sansón. Ese voto nazareato que está en el libro de Números capítulo 6, lo puedes leer, pero para un poquito resumir todo ese capítulo del número 6, habla de que cualquier persona podía hacer un voto para convertirse en nazareo, es decir, consagrarse a Dios. Pero el voto tenía que ser voluntario, tenía que ser de duración limitada y constaba de 3 cláusulas. Abstenerse de vino, como el ángel de Jehová le dijo a la esposa de Manoa, mamá de Sansón, abstenerse de vino, de la sidra y de cualquier producto de la vid. Luego no debía pasar navaja, dice, es decir, no debía cortarse el cabello, no debía acercarse a cadáveres. Ahora, si la persona no cumplía estas pautas, se la consideraba impura
y debía realizar complejos rituales de purificación. Pero hay algo interesante aquí, que el voto de Sansón tiene características inusuales. Es decir, primero, que no lo hizo de manera voluntaria, sino que era su destino desde su nacimiento. Segundo, no tenía una duración limitada, duraría hasta el día de su muerte. Y tercero, incumplió cada una de las cláusulas. Le cortaron el cabello, se acercó a cadáveres, ahí a un león que mató y le dio de miel que apareció ahí en el cuerpo de ese cadáver y le dio a sus papás, imagínate. Es decir, violaba los mandamientos de Dios, ¿ok? Entonces, incumplió esas cláusulas, le cortaron el cabello, se acercaron a los cadáveres y seguramente, sin duda, también bebió en su banquete de boda. Y aquí vemos algo interesante, que Dios salva no por obras humanas, ¿sí?, o de justicias nuestras, porque nuestra justicia, dice el libro de Isaías, son trapos de inmundicia. Pero sí demanda a Dios una vida que dé testimonio de Cristo. Esa palabra apartado, consagrado, es la palabra santo. De ahí viene esa palabra santo. Es decir, dice el libro de Pedro, que vivamos, dice, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Seamos santos como Él es santo. Amén. En toda nuestra manera de vivir. Es decir, que la obra que Dios hizo a través de Sansón, se ve ahí mucho al autor y consumador de la fe. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No por obras, sino por gracia y misericordia. Vayamos resaltando algunos puntos, pero sí vivir una vida como el Jesucristo anduvo, dar testimonio de la fe de Jesucristo. Amén. Vamos a Jueces 14, capítulo 14, verso 3. Dice la palabra: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. No podía, según la ley de Dios, tomar mujer extranjera, Sansón. Entonces sus padres le reprenden, le regañan. Por eso dice: ¿vas a ir tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? ¿No hay aquí entre las hijas de tus hermanos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Mira, interesante. Esto venía de Jehová. Dios tenía un propósito en todo lo que también estaba pasando, y cada paso que andaba Sansón, Dios tenía un propósito, porque el propósito, ya lo hemos leído en el capítulo 13, era destruir a los filisteos. ¿Ok? Entonces ahí su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Mira, ahí dice, esto venía de Jehová. Es decir, a pesar de la apostasía de Israel y pues de la despreciable vida de Sansón, Dios usó a Sansón para sus propios objetivos. Amén. Y luego también en el capítulo 14, verso 6 dice, ¿no? Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Solamente en algunas personas en el Antiguo Testamento, ¿sí?, jueces, profetas, reyes, venía el Espíritu Santo, en este caso el Espíritu de Jehová que habla en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros cuando Jesús ascendió y prometió mandar al Consolador que estaría con nosotros. Amén. Entonces vamos a ir viendo ahí. Por fe conquistaron reinos, dice los jueces, pero aquí vemos que aquí Sansón estaba conquistando mujeres, y vamos a ir esto aplicando en la vida espiritual. Muchas veces nosotros no conquistamos reinos, que vamos a entender a la luz de la palabra a qué se refiere, pero conquistamos muchas otras cosas que nos llama la atención: dinero, codicia, avaricia, lujos, placeres, muchas otras cosas. Queremos conquistar eso, cuando Dios no nos llamó a conquistar eso. Amén. Ok, Jueces 15, vayamos viendo algunos versículos más. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Mira, una queja de Sansón. Te animo a que leas estos capítulos del 13 al 16. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En-Coré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20
años. Después del capítulo 15 está el capítulo 16, donde habla del acontecimiento con Dalila. Y mira, esto llama mucho la atención. Mira, tal cual dice la palabra, el capítulo 16, verso 18. Yo te animo a que puedas leer, para que no nos extendamos. Lee estos capítulos, amén. Jueces 16, 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Lo que estaban tramando, poder atrapar a Sansón. Pero vemos aquí, descubrió, dice, quien descubrió todo, dice, su corazón. Había descubierto todo su corazón Sansón a esta mujer. Es decir, cuando nosotros confiamos en hombres que nos van a traicionar. Maldito el hombre, dice, que confía en el hombre. Y dice textualmente el Proverbio capítulo 4, si no me equivoco, me corrigen, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión dice: este determinará el rumbo, ¿sí?, de tu vida. Mira, ¿a quién abrimos? Descubrimos nuestro corazón. Es decir, cosas tan sagradas podemos nosotros darlas a conocer y también nos pagan mal por el bien, ¿ok? Y en este capítulo 16 ya no se menciona al Espíritu de Dios, porque finalmente el Señor ya lo había abandonado a Sansón y su fuerza había desaparecido totalmente de Sansón. En Jueces capítulo 16, verso 21, cuando lo agarran después de que Dalila también recibe ese soborno para entregar a Sansón, dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esta práctica de cegar a un enemigo, es decir, sacarle los ojos y forzarlo a que moliese granos en un molino, pues esto era una práctica hitita, es decir, conocida por textos antiguos del cercano Oriente. Es decir, veamos aquí en todo esto, para resumir un poquito la vida de Sansón, una vida de un carnal ungido, es decir, alguien que vive en la carne y no en el espíritu. A pesar de sus errores y pecados, que lo describe sumamente claro el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos lo mencionan como claros modelos de fe. Mira, qué interesante. El Señor olvida nuestro pasado y vamos a llegar a eso cuando hay ese genuino y verdadero arrepentimiento. Quien actuó en estos jueces fue Cristo, es decir, para llevar a cabo los propósitos de Dios, porque era una sombra, dijimos, de la obra de Jesús que haría por nosotros para conquistar el pecado y la muerte. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 que leímos, que dice se fortalecieron, o ¿cómo es? Quiero leértelo, no quiero parafrasear, porque otra versión dice que su debilidad fue su fortaleza, pero acá dice sacaron fuerzas, esa es la palabra, sacaron fuerzas de debilidad, es decir, aquí lo que bien dice es que su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque al momento de debilidad, y ojo, hablamos claramente una vez más, enfatizamos, no hablamos de debilidades morales. Cuando la palabra de Dios habla de debilidad, habla de una enfermedad, de una limitación, de una incapacidad, así como textualmente lo aclara el apóstol Pablo, que cuando somos débiles, somos fuertes, cuando estamos en necesidades, cuando estamos en persecuciones, en insultos, en hambres, en enfermedades, cuando soy débil, soy fuerte, ¿sí? Porque dice, para que el poder de Dios se perfeccione, ¿sí?, en mi debilidad, amén, no en mi inmoralidad, para que podamos poner claro todo eso, ¿ok? Entonces, aquí vemos que dice, su debilidad se convirtió en fortaleza, es decir, al momento de estar ciego, le sacaron los ojos a Sansón, estaba completamente debilitado, en angustia, ahí pudo ser fuerte, porque cuando no veía, podía ver bien. Suena ilógico,
pero sé que me vas a entender y pidamos discernimiento también. Muchas veces tenemos que llegar a una situación, a una circunstancia, a una necesidad, cuando no hay, cuando nosotros de esa manera podemos ver realmente. Acuérdate que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay situaciones donde debemos nosotros también pedir que el Señor nos ciegue quizá físicamente o en cualquier otra área para que podamos ver espiritualmente lo que Dios quiere realmente que veamos. Amén. Entonces, hay que comprender esto. La vida de Sansón, en un momento donde había muchos enemigos, esto era a raíz que nosotros nos vendimos, estábamos condenados y heridos también, pero la fuerza regresó en nosotros cuando Cristo venció y triunfó, dice, sobre sus enemigos en la cruz y los exhibió públicamente, así para que nosotros también tengamos fuerzas en Cristo para pelear, para batallar, para luchar. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es físicamente, sino contra huestes espirituales de maldad, dice textualmente la palabra de Dios en el libro de Efesios. Entonces, la fuerza de Sansón regresó, porque Jesús ya había hecho la obra. Eso para que entendamos nosotros. Por eso te animo a que leamos esos capítulos del libro de Jueces. Ahora podemos nosotros vencer en el nombre de Jesús. Hay fuerza en la debilidad. Quizá no hay recursos, quizá no hay salud, quizá no hay una situación favorable que, entre comillas, a veces queremos nosotros que sea favorable para nosotros o las condiciones perfectas, pero nosotros, dice, en el nombre de Jesús podemos mucho más. Acuérdate cuando Pedro y Juan le decían a aquel hombre del templo de la Hermosa, yo no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Primera de Samuel también 17:47, lo habíamos leído, cuando también acerca de David, el Señor mismo dice que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, es decir, nuestras armas, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Está en 2 Corintios 10:4. Las victorias, las batallas no las ganamos por nuestra fuerza, por nuestra conducta, como lo habíamos visto con Gedeón, por la forma como obramos, sino que de Dios es la batalla. Pero en nosotros debe haber temor también al nombre del Señor. Reverencia, amén, y pelear, sí, con armas espirituales, confiando plenamente en la misericordia de Dios, amén, confiar en Él. Entonces, cada batalla, sí, toda lucha es ganada por el Señor, amén, y tenemos, en el nombre de Jesús, nosotros podemos también pelear, batallar, ¿ok? Vamos avanzando. Ahora bien, hay un momento cuando también Sansón empezó, en vez de conquistar reinos, como te digo, conquistó otra mujer, una prostituta, y dice que ahí los filisteos tramaron sacarlo, porque ya querían también agarrarlo, pero Dios aún desbarató esos planes maquiavélicos, y a medianoche Sansón se levantó y arrancó las puertas de la ciudad que medían más de 6 metros, eran pues puertas del hierro antiguo, así se llama en historia, ¿okay? Por el tamaño de las puertas y el peso, que caminó más de 60 kilómetros con esas puertas, para entender que quien tenía las puertas tenía el dominio de la ciudad. Eso era lo que se pensaba y lo que también hoy podemos enfatizar y aplicar. El que tiene las puertas tiene el dominio de. Acuérdate que Jesús mismo en Apocalipsis 1:18 también dice, quitó las llaves al diablo, ¿sí? El diablo le entregó las llaves a Jesús del abismo, ¿sí? Del Hades. Y quiero leértelo para que podamos comprender quién tiene ahora las puertas, quién tiene el dominio, ¿sí? Por eso Jesús dijo en Mateo 28, ahora a mí me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Dice ahí, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús mismo quitó, arrebató esas llaves, porque Jesucristo venció. Por eso en nosotros ya no tiene que haber temor, ya no tiene que haber miedo en las situaciones
las emociones no tienen que ganar la parte almática, no tienen que ganar al espíritu. Es decir, tenemos que vivir en el Espíritu, vivir por fe, porque Jesucristo ya venció, nos ha dado esperanza para que podamos nosotros tener esa vida eterna y una vez deshecha esta mi piel, ver cara a cara a mi Creador, así como lo dijo Job, de poder estar seguro, como dijo Pablo también, que cuando yo parta, estoy ahora mismo presente con mi Señor, pero sea presente o ausente, le soy agradable, decía el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, ahí vemos también que todo esto aplicaba a Cristo y a su obra. Pese que también Sansón vivió una vida de esa manera, pero Dios cumplió su propósito para que esto apunte también a Cristo, es decir, la obra que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Entonces los cristianos ya en Cristo poseemos las puertas de los enemigos y debemos saber pelear. Debemos saber dónde está el fundamento, eso habla las puertas, dónde está la raíz, no desgastarnos, sino que saber cuál es la raíz de todo problema para orar, para batallar, para guerrear espiritualmente, guerra espiritual. No es desgastarnos horas y horas, es saber el fundamento, qué raíz hay, sea una raíz de amargura o raíz de falta de perdón, saber cuál es la raíz ya por discernimiento en Cristo, por el Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces ya en Cristo podemos nosotros también dominar, ¿sí? Vencer y dominar la vieja naturaleza. Las puertas de los enemigos ya las poseyó Cristo y nosotros con la fe en Jesucristo y la autoridad del Señor también nosotros las poseemos. Amén. También ahí hablaba de las columnas, por ejemplo, de donde estaba Sansón ya a punto ya de derrumbar, cuando pidió perdón, cuando él le dijo esta última vez, escúchame, y quiero que vayamos a Jueces 16:26. Toda edificación descansa en sus columnas. Para vencer también al enemigo, algún problema, alguna situación, una circunstancia, debemos saber cuál es la raíz, dónde descansa, ¿sí? Esas columnas, para que podamos nosotros no perder fuerzas, energías, sino ir al fundamento. Amén. Mira, Jueces 16:26, dice la palabra. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye, dice ahí, sobre ellas. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos morir con los enemigos como Sansón, sino que Dios ya venció, ya triunfó. Amén. Nosotros no podemos ya este tiempo darnos el lujo de vivir carnalmente, en la carne, sino vivir agradando a Dios. Ya nuestros miembros, dice, son para la justicia, ya no son miembros para el pecado. Amén. Entonces hay que quitar al diablo de la puerta, ¿sí? Cristo ya lo ha vencido y no tiene por qué dominar nuestras áreas emocionales, espirituales, porque el que tiene la puerta puede encarcelar a sus enemigos y mantenerlos adentro. Amén. Así que debemos aferrarnos en la victoria de Cristo y estar sometidos a Él. Ningún arma forjada contra la iglesia prosperará. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra tu vida. No tiene el diablo parte ni suerte en cualquier asunto. ¿Ok? Gálatas 5:20 habla, por ejemplo, de los deseos de la carne, ¿sí? Las obras de la carne, 5:20, para que entendamos también y nos podamos identificar que muchas veces alimentamos más la carne que el espíritu. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Imagínate, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mira lo que dice Colosenses 3:5 también. Colosenses 3:5. Dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir pues, dice, lo terrenal, es decir, que nada ocupe el lugar, ¿sí?, de Dios, ¿ok? En Hechos 18 vemos un voto que hizo también el apóstol Pablo, ¿ok? En medio de una generación perversa, dice, ser luminares
en el mundo, ser luz, amén, y eso habla del significado de Sansón, ser luz, lo cual él no fue, pero nosotros sí podemos hacerlo ahora en Cristo, amén, porque dice, estos no alcanzaron para que ellos no se perfeccionasen aparte de nosotros, es decir, para que nosotros en este tiempo podamos tener más claridad de todo lo que se ha escrito, porque ahora ya Cristo resucitó, amén, y está a la diestra del Padre, ¿ok? Entonces, propuso Pablo en su corazón también hacer ese voto de nazareato, eso te animo a que lo puedas leer, también porque aceptó el consejo también de uno de los apóstoles, que fue Jacobo, si no me equivoco. También vemos a Job, cuando él mismo dice, hizo pacto, también propuso en su corazón, dice, no mirar a una virgen. Es decir, podemos nosotros también proponer, ¿sí? Proponernos en hacer pacto con nuestro corazón, ¿sí? Con nuestros ojos, con nuestros miembros, amén. Pero ojo, no prometamos, dice ahí, porque dice no podemos jurar ni por el cielo ni por la tierra, amén. Vamos terminando, por favor, en Jueces 16, 28, vemos cómo Sansón clama, ¿sí? Al Señor. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate, dice ahí, ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Mira, solamente esta vez le pidió Sansón, y dice, cuando murió, eso es lo que quiero que anotes, dice ahí, al morir fueron muchos más los que había matado durante su vida. Cuando morimos nosotros a lo terrenal, cuando morimos nosotros a lo carnal, ¿sí? Podemos hacer mucho más para Cristo, agradarlo mucho más que cuando nosotros vivimos carnalmente. Si podemos también aplicar, interpretar también de esa manera la palabra de Dios. Entonces, ahora Sansón vemos con un espíritu arrepentido, una renovada fe en Dios, clama al Señor y su oración fue respondida. Había quebrantamiento, ya no importa el pasado, Dios perdona cuando hay arrepentimiento y estamos dispuestos a obedecer al Señor y su propósito de conquistar reinos, de que podemos nosotros vencer ahora en Cristo Jesús porque Él lo venció, amén, porque Él ya venció al enemigo. Nosotros podemos conquistar reinos, pero no queramos conquistar nosotros otras cosas, jóvenes, matrimonios, podamos también aplicar esto en nuestras vidas, ¿ok? Por eso dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando hay quebrantamiento, aún en el último minuto, el Señor tiene misericordia. Aún como esa parábola que el Señor mismo dijo de aquellos que recibieron la misma paga, aún los que trabajaron al último, recibieron los mismos que recibieron lo mismo que aquellos que empezaron a trabajar primero, porque así es la gracia de Dios, los últimos serán primeros, amén, pero no esperemos llegar a una situación para que recién podamos reaccionar, cuando hoy puedes tomar esa decisión de vivir en arrepentimiento, pedir perdón, apartarnos del pecado para alcanzar misericordia. Amén. Así también entonces cuando morimos a nosotros y vivimos para Dios en Cristo Jesús, no solamente ¿sí? Vamos a ganar unas batallas, sino vamos a vivir en victoria, de gloria en gloria. Vamos a derrotar a todo enemigo espiritual. Entonces Sansón y todos los jueces fueron un tipo de Cristo. Amén. Ahora Cristo Jesús fue nuestro Salvador definitivo. Amén. Al igual que Sansón, acuérdate que lo igual humillaron, ponerlo en ese templo, sacarle los ojos, que moliese grano ahí, todo ello, todas esas prácticas, era una vergüenza delante de su Dios Dagón. Es decir, aún esto vemos a Cristo, todo eso nos tiene que llevar a Cristo, amados, ¿sí? Ahí vemos que también lo despreciaron a Jesús en aquella cruz.
Amén. Despreciado por su propio pueblo. Se burlaron. Fue espectáculo cuando ahí le quitaron también la túnica y empezaron a repartir suertes. Amén. Sansón derribó la casa de Dagón, destruyendo a los enemigos de Israel. Y así también nuestro Señor Jesús conquistó todos sus enemigos y a los nuestros en la cruz, exhibiéndolos públicamente, dice la palabra, y triunfando sobre ellos. Entonces nuestra lucha ya no es contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes espirituales. Amén. Entonces por la fe en Cristo vencemos y podemos también tener dominio propio, ya no demonio propio. Parece chistoso, es decir, ya podemos tener dominio propio porque el Espíritu Santo ya es quien controla nuestras vidas. Amén. Ya no tenemos un demonio propio, es decir, el Espíritu Santo ahora nos guía y ahora nosotros debemos vivir en el Espíritu y ya no en la carne. Ahora no esperemos, como te decía, que pase algo para que recién podamos ver, ¿sí? Demos gracias si el Señor nos ha metido en alguna situación o circunstancia, porque ahora podemos ver mucho mejor las cosas y hay que dar gracias a Dios, no quejarnos, sino dar gracias a Dios, porque es mejor ver con ojos espirituales que ver con ojos naturales. 2 Corintios 5, 14 al 15, quiero terminar, dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora mira este versículo y aplícalo a Sansón. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Sansón al último pudo entender, ya no vivía para sí, sino para el propósito de Dios, poder cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado, para dar gloria a su nombre, ¿ok? Porque dice ahí, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, amén. Entonces, Sansón al último pudo vivir para Cristo, pero no debemos nosotros esperar el final. En este último tiempo podemos acercarnos y tener salvación. Los últimos serán primeros, es decir, Dios, su gracia es para con todos. Y en este último tiempo el Señor te llama, ¿sí? Toca la puerta, no te obliga, y toca la puerta. Y si le abres a Él, Él entrará a ti y cenará contigo y tú con Él. Así que abre la puerta de tu corazón. Este último tiempo, ¿sí? El Señor nos está llamando al arrepentimiento para que este tiempo veamos la paciencia de Dios. Y Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan, dice, al arrepentimiento y ninguno perezca, ninguno se pierda. Dios tuvo tanta misericordia de Sansón, a pesar de que haya vivido una vida desenfrenada, usar lo de Dios para su propio provecho, es decir, buscar lo suyo propio y no lo de Cristo, como muchas veces nosotros queremos buscar lo nuestro y no las cosas de Cristo o sus asuntos, ¿sí? En su reino. Entonces, en este tiempo podamos entender que el Señor nos está llamando. Amén. Nos está llamando al arrepentimiento, a que vivamos para Él, ya no vivamos para nosotros. Y tanta misericordia tuvo Dios con Sansón, como te decía, que realmente fue paciente para que él no se pierda, para que él no perezca, y por eso está plasmado entre los héroes de la fe. No resalta el libro de Hebreos capítulo 11, todo lo malo que haya hecho, los pecados que cometió, todo lo que había infringido, no, porque la gracia fue mucho mayor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero ahora él ya era consciente de que debía vivir para Dios. Aprendió a las malas, aprendió. Pero esto está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros también no caigamos en ese ejemplo de desobediencia y podamos rescatar lo bueno, ¿sí? En todo esto que realmente debemos nosotros vivir dándole gloria, honra al nombre del Señor. Ser luz, amén, en un mundo realmente perverso. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, bueno, gracias por tu palabra, Señor amado, por la enseñanza, mi Dios, que pueda animar nuestras vidas, también confrontar, mi Señor amado, amonestarnos, Dios, porque queremos vivir, Señor amado, agradándote, mi Dios, vivir en fe, Señor amado, esa fe que te agrada, Señor, esa fe obediente, mi Dios, esa fe que, Señor, descansa en la obra tuya, Cristo, en aquella cruz, mi Dios, en esa obra redentora, Señor amado, salvadora, mi Dios, por nosotros, no por nuestras obras, Señor amado, por nuestra conducta, sino por tu gran misericordia, Señor, y tu abundante bondad, amor, Señor, que fue manifestado para todos nosotros. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.